Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión. En esta clase aprenderemos sobre la distorsión de la mita en el Tahuantinsuyo. Es un tema importante para comprender cómo un sistema comunitario, que era propio de esta comunidad andina, el Tahuantinsuyo, fue transformado durante la colonia en un mecanismo de explotación. En el Tahuantinsuyo, la mita era un sistema de trabajo comunitario, basado en la colaboración y el beneficio colectivo. La palabra amita proviene del quechua mitja, que significa turno. Los miembros de las comunidades trabajaban temporalmente en obras públicas como caminos, templos, puentes y sistemas de riego. Después retornaban a sus comunidades y continuaban con sus actividades propias, agrícolas y familiares. La mita no era considerada esclavitud, sino una forma de contribución comunitaria organizada para proteger el bienestar colectivo. De hecho, muchas de las grandes construcciones andinas fueron posibles gracias al trabajo que se realizó en comunidad organizado mediante la mita. En 1545 ocurrió uno de los acontecimientos más importantes de la época colonial, el descubrimiento del Cerro Rico de Potosí por el indígena Diego Hualpa. Este enorme yacimiento de plata atrajo rápidamente a miles de españoles interesados en extraer riquezas minerales. Potosí se convirtió en una de las ciudades más grandes e importantes de América durante la colonia debido a la enorme producción de plata. Al principio de la extracción, se realizaba básicamente en vetas superficiales de alta calidad, pero posteriormente fue necesario trabajar dentro de túneles cada vez más profundos y peligrosos. De hecho, en su época de mayor esplendor, Potosí llegó a tener alrededor de 160.000 habitantes, superando a muchas ciudades europeas. El virrey Francisco Álvarez de Toledo implementó importantes reformas en el virreinato del Perú durante el siglo XVI. Una de las principales medidas fue reorganizar la mita, adaptándola a las necesidades económicas de la colonia española. Estableció el trabajo obligatorio para indígenas entre 18 y 50 años, mediante turnos forzados en minas y otras actividades productivas. También fundó la Casa de la Moneda de Potosí para acuñar monedas de plata y centralizar la producción monetaria colonial. Además, reorganizó poblaciones indígenas mediante la reducción para facilitar básicamente el control político, religioso y económico. Así que con la llegada de los españoles, la mita dejó de ser un sistema de colaboración comunitaria y se transformó en un sistema de explotación laboral. Los indígenas eran obligados a trabajar en las minas de plata en condiciones extremadamente difíciles y peligrosas. La producción minera beneficiaba principalmente a la corona española y a empresarios coloniales, mientras que las comunidades indígenas sufrían pobreza y explotación. Muchos trabajadores indígenas debían cumplir largas horas laborales dentro de túneles oscuros, húmedos y con poca ventilación. Miles de indígenas murieron en las minas debido a derrumbes y sobre todo enfermedades vinculadas a la minería, como la plombemia y también al agotamiento físico extremo. Durante la colonia existieron diferentes tipos de mitas según las actividades económicas desarrolladas. La mita minera obligaba a los indígenas a trabajar en la extracción de la plata y el oro, esto especialmente en Potosí. La mita agrícola utilizaba mano de obra indígena para producir alimentos destinados a las ciudades y a los centros mineros. También existieron los obrajes, lugares destinados a la fabricación de textiles y ropa utilizando el trabajo indígena forzado. Estos sistemas buscaban garantizar el abastecimiento económico de la colonia mediante la explotación laboral. Las condiciones de trabajo de los mitayos eran extremadamente duras e inhumanas. Trabajaban largas horas del día, largas jornadas, dentro de minas profundas con poca luz y poca ventilación. Habían derrumbes, habían inundaciones y las enfermedades eran frecuentes. Muchos trabajadores debían permanecer hasta 36 horas continuas en labores mineras y recibían salarios muy bajos que apenas les alcanzaban para sobrevivir. Además, ellos mismos debían comprarse sus propias velas para iluminar las galerías y muchas veces se endeudaban para mantener a sus familias. De hecho, el trabajo en las minas de Potosí es considerado actualmente como uno de los sistemas laborales más crueles en la época colonial. La mita colonial tuvo graves consecuencias para las comunidades indígenas. Muchas familias quedaron separadas porque los hombres eran llevados obligatoriamente a trabajar lejos de sus comunidades. Algunos indígenas intentaban huir para evitar el reclutamiento, pero si eran capturados,
eran obligados a cumplir el servicio. La corrupción también afectó al sistema porque corregidores y curacas exigían pagos ilegales para evitar el reclutamiento. La explotación y el endeudamiento permanente provocaron pobreza y debilitamiento de las organizaciones comunitarias indígenas. Ahora hablemos de las reducciones indígenas. Las reducciones indígenas fueron básicamente poblaciones organizadas por las autoridades coloniales donde los indígenas eran concentrados obligatoriamente. El objetivo era facilitar la evangelización, el cobro de tributos y el control de la mano de obra para la mitad. Las reducciones también buscaban debilitar a los ayllus y otras formas tradicionales de organización indígena. Muchos pueblos perdieron sus tierras ancestrales y también parte de su autonomía comunitaria. A pesar de estas imposiciones, las comunidades indígenas resistieron, preservando costumbres, lengua y tradiciones culturales. Consideremos ahora la economía, en este caso del Potosí, que era básicamente el centro de la economía en Bolivia de aquella época. La plata de Potosí tuvo enorme impacto en la economía mundial, de hecho. Durante la colonia, realmente todo el mineral que se extraía estaba de alguna forma soportando la economía en España y en gran parte de Europa. Las monedas acuñadas en la moneda circularon por América, Europa y hasta Asia, convirtiéndose en una de las primeras monedas internacionales. Gracias a las riquezas de esta minería, Potosí impulsó el desarrollo económico de otras regiones mediante el comercio de alimentos, de textiles y productos agrícolas. Sin embargo, gran parte de la riqueza producida terminó beneficiando a potencias europeas y concentrándose solamente en ellas, potencias como Inglaterra, como Francia y Holanda. De hecho, las monedas de 8 reales acuñadas en Potosí fueron conocidas como las primeras monedas mundiales. Para concluir, podemos decir que la mitad colonial transformó el sistema comunitario andino en un mecanismo de explotación económica al servicio de la corona española. Las riquezas generadas por la plata de Potosí permitieron el desarrollo del comercio mundial, pero también provocó sufrimiento, pobreza y desintegración de las comunidades indígenas. A pesar de la explotación colonial, los pueblos originarios mantuvieron formas de resistencia cultural y comunitaria que todavía forman parte hoy de nuestra identidad histórica. Comprender este proceso nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de la justicia social, de la memoria histórica y el respeto de los pueblos ancestrales, los pueblos indígenas. Y para seguir profundizando en este tema, te invito a continuar en el aula virtual.